Bien, hola, espero estén muy bien. Vamos a continuar con la sesión sobre la represión, que da para mucho este tema. Bien, entonces vamos a continuar la actividad a requerir. Se las menciono al final de esta sesión. Gracias. De alguna manera, la represión engloba un amplio abanico de actuaciones que pueden ir desde la eliminación física del disidente hasta el dirigismo y el estímulo de conductas públicas y privadas a través, por ejemplo, de la imposición de una cierta moral o de una cultura oficial. Aquí hay algo interesante. En diferentes etnias, diferentes pueblos, diferentes ya no ciudades, porque esto pertenece, o por qué no mencionarlo, hay una imposición de una cierta moral. Si no te diriges de esta manera correcta, pues no vas a tener de alguna manera un obsequio moral, ¿no? Si tú no obras conforme yo lo dicto, no vas a tener ese obsequio que yo te ofrezco, que es ciertamente una imposición de cierta moral o de una cultura oficial. Si tú no te dedicas a esto o no elaboras esto culturalmente, pues de alguna manera no se va a llevar a cabo y aquí hay una represión moral, cultural, en cuyo caso aparece como más cerca el control social. Este concepto es muy interesante, control social, que limita hasta cierto punto la libertad, y si no es que totalmente la libertad, ¿no? Que puede ser definido como el conjunto de medios de intervención positivos o negativos que utiliza una sociedad o un grupo social para conformar a sus miembros a las normas que le caracterizan, impedir o desanimar los comportamientos desviados y reconstruir las condiciones de consenso en caso de un cambio en el sistema normativo. En un principio, la noción de control social se centraba en la imposición de valores consensuales sobre la opinión pública y la conducta colectiva, obviando todo tipo de control coercitivo en los años 20 del pasado siglo. El control social ya no se fue percibiendo como un simple mecanismo de obtención de conformidad, sino como una estrategia que requería de elementos activos para la resolución de los problemas colectivos. Aquí vamos a utilizar las escuelas. Para que tú pertenezcas a una especie de élite, a una logia, a un centro llamativo de estudiantes, pues tienes que pasar por ese filtro, ¿no? ¿De qué manera? Te coercionan, te indican qué debes de hacer, te imponen reglas innecesarias que tú debes de acatar conforme ellos culminen sus necesidades, conforme ellos estén satisfechos y sobre todo que hay una sátira, ¿no? Una sátira de educación que no está fundamentado en los valores que de alguna manera fueron percibidos por sus padres, sino que ellos derribaron esa alegoría de triángulo, una jerarquización de valores, ellos la derribaron con un más mínimo acto sin pensar en las consecuencias. Entonces, pues también hay una represión cuando quieres pertenecer o si no es que no quieres pertenecer, inmediatamente ellos hacen necesario eso que entiendes por innecesario, haciéndote participar en distintas cosas que culminan en tragedia, en violencia o en cierto modo en que tú no querías. Involuntariamente te hacen participar. De modo que esto pues repercute en tu educación y de alguna manera te están reprimiendo. Hay, como lo mencioné, diferentes maneras de coercionar a través de la represión. Entonces, pues esto es importante que ustedes entiendan esta sensibilidad para poder ser libres y que de alguna manera ustedes defiendan esa opinión, esa cuestión crítica que ustedes mismos se han formado. No deben caer en esa cuestión en donde los pueden coaccionar. De modo que a partir de los años 30 su campo semántico se fue limitando a los procesos de desarrollo de la conformidad que tendrían a englobar de forma cada vez más acusada el uso de la fuerza. Esto también, el imponer la fuerza a través de la milicia, a través de la militancia, a través de los militares, a través de pseudopolicías que no saben ni idea de lo que están haciendo, que representan en términos jurídicos a la justicia, ¿no? Que ni términos jurídicos, pero en fin.
Esto prevalece y prevalecerá siempre, el uso de la fuerza para la represión social. Y ya diferentes ciencias pues se encargan de estudiar esos fenómenos como la sociología, la antropología y diferentes ciencias. Algunos sectores críticos de la ciencia política norteamericana interpretaron el control social ya no en los términos convencionales de estrategia, de integración de valores propia del funcionalismo, sino en términos de control penal y punitivo. Bien, entonces, incluso desde el funcionalismo se abordó el problema de la coacción. Talcott Parsons enumeró 4 tipos de acción encaminada al control social. El incentivo, que consiste en ofrecer a los descontentos ventajas positivas para inducirlos a un cambio de actitud. Esto es interesante, es lo que les menciono. Dales un incentivo. ¿Para qué? Para que los descontentos se mantengan en esta cuestión positiva como engaño, ¿no? Para inducirlos a un cambio de actitud. Aunque ese cambio de actitud evidentemente afecta a las circunstancias menores, pasivas, altruistas, banales, de toda índole, afectan al sujeto de manera que ese sujeto esté totalmente contento, perdón, un control totalmente psicológico. Este control social se llama incentivo. Es decir, yo, si sabes qué, no quiero que hagas esto, pero sin que ustedes se den cuenta, los están reprimiendo, aunque ustedes tengan la razón. ¿Sabes qué? Ahí te va esto, tranquilo. No te vamos a hacer nada, pero sí te vamos a dar un incentivo y tú quiero que correspondas a ese cambio de actitud. Sin embargo, pues ahí hay una represión consciente e inconsciente. Y además de que el uso de la conciencia tal vez esté por una buena razón adormilada. Ajá. Otro, otra acción es la persuasión, basada en la explicación de buenas razones, que a través de la influencia y sin sanciones positivas o negativas convencen al otro de que su interés está en aceptar las normas existentes. Al escuchar normas es como un imperativo. Ajá, ¿qué significa esto? Es decir, una orden. Utilizan este concepto de persuasión, persuadir, es decir, para convencer a través de falacias, a través de qué, de una buena explicación con el uso de la oratoria. Aquí esto es fácil, basado en la explicación de buenas razones. Sí, sí, hay buenas razones, pero no tienes razón. Y esto al escuchar las normas es como un imperativo. ¿Sabes qué? Apenas vas en tercer semestre de la universidad, pero aquí hay normas. Aunque esa norma no tenga que ver con lo que tú estás haciendo. Ajá, te están persuadiendo para que te tengan en control, sin sanciones positivas o negativas. Simplemente que estés lineal, que vayas por la línea sin que te des cuenta que ya te persuadieron. Y eso pasa en la publicidad, pasa de alguna manera en la contaminación visual, auditiva, en el radio, en los centros comerciales, etcétera. Y aquí también hay una cuestión dominante sobre todo, ¿no? En donde tú no te percatas de nada. Y esto, pues también de alguna manera es importante que tú te des cuenta que hay una represión a través de este tipo de acciones. Esto es conocimiento y esto va a ser significativo cuando ustedes salgan a la calle, cuando estén en las escuelas, cuando entren a algún lado sin tener conocimiento de, ajá, esto cómo lo hacen significativo, es de alguna manera ayudándose de la praxis, que ustedes ya saben y ya entienden ese concepto de la praxis. Bien, como actividad voy a requerir de qué manera aplican todo lo que ya les hice mención en su vida diaria. Gracias.